Bienvenidos a mi canal un día más. Mi nombre es Jessie y en el vídeo de hoy os muestro cómo he decorado un bote de vidrio súper chulo. Una bonita forma de reciclar. Para esta manualidad voy a tomar un bote de vidrio vacío. Voy a limpiarlo con acetona. Así retiraré cualquier tipo de residuo que esté adherido al bote. Bien, ya limpito el bote, he cogido papel de cocina y voy a hacer una cartapesta en el bote. He rasgado el papel de cocina con las manos. No se hace con tijera, siempre con las manos. Y con una mezcla de agua y cola blanca empezaré con la cartapesta. Voy a poner una sola capa. La cartapesta la voy a realizar en todo el bote, excepto en la base. La base la dejaré normal, así como podéis ver. Vale, pues ya tengo mi cartapesta seca. Tengo un encaje de unas florecitas. Este encaje lo voy a pegar en la parte de arriba del bote. Lo pegaré con cola blanca y voy a poner abundante cola para asegurarme de que quede muy bien pegado. Tengo esta otra cinta de encaje finita, también es de flores. Voy a pegarla en la parte de abajo del bote. Nuevamente voy a pegarlo con bastante pegamento. En esta parte del bote voy a pegar una flor. Esta es del mismo tejido que el encaje. Mientras se seca lo pegado, en un trozo de cartón voy a marcar la tapa del bote y la voy a recortar. He sacado 3 círculos como este. Podéis ver que es del tamaño de la tapa. He sacado otros 2 círculos un poco más chiquitos. Son del mismo tamaño del interior de la tapa, que sería el contorno interior del bote. Bueno, pues voy a pegar los 3 círculos más grandes, uno encima de otro. Ahora voy a pegar los pequeños. Voy a ponerlo sobre el bote para pegar los círculos grandes bien centrados. Ahora el pequeño que queda lo voy a pegar sobre el otro pequeño. Bien, pues ahora voy a tomar un poco de gesso casero. Puedes ver cómo lo he hecho pulsando en la tarjeta que aparece a la derecha o en la cajita de descripción dejaré el link. Voy a poner gesso sobre esta tapa de cartón. Le pondré el gesso por arriba y por abajo, así conseguiré tener una tapa dura. En la parte de arriba voy a poner una buena cantidad de gesso. Y a los lados también, que no se vea nada el cartón. En la parte de abajo voy a poner una capa fina de gesso, lo suficiente como para poder poner la tapa y además que quede dura. Ahora esto lo voy a dejar secar. Bueno, pues ya seca la tapa, voy a pegarle alrededor con cola blanca un encaje fino de flores, como el que puse en la parte de abajo del bote. Me aseguro de poner bastante pegamento para que quede bien pegado y no se despegue. Ahora cogeré el mismo encaje que le puse en la parte de arriba del bote. Voy a recortar un pedazo y lo pondré en la parte superior de la tapa.
Bien, ya pegado todo, voy a tomar una cuenta gorda de madera. Tomaré un poco de porcelana fría y la voy a estirar. En ese pedazo de masa voy a ponerle mucha cantidad de pegamento y voy a pegar la cuenta de madera dentro. Así, como puedes ver. Retiraré la masa sobrante con unas tijeras. Y ahora voy a pegar esto en el medio de la tapa. Pondré un gusanito de masa alrededor. Ahora comenzaré a marcar ese tirador y voy a hacerle un pequeño diseño. Por desgracia no puedo mostrar todo porque la grabación se cortó por falta de memoria y no me di cuenta hasta que terminé de hacerlo. Bueno, pues ya terminado, lo dejo secar. Ya tengo todo seco. Lo que haré será pintar todo el bote con pintura acrílica negra. Hay que tener cuidado de pintar cada rincón bien y no dejar partes blancas. Bien, he dejado secar esta capa de color negro y voy a comenzar a pintar sobre este con un color marrón oscuro. Pintaré sobre la cartapesta, sobre el encaje no es necesario. La iluminación no es genial, así que espero que se pueda apreciar bien. Ahora haré lo mismo pero con menos pinceladas con ese mismo marrón pero bajándole unos tonos con blanco. En los dos casos también he pintado la tapa, tanto por arriba como por abajo. Pues después de esto, con un color cobrizo voy a pintar el encaje y todos los detalles del encaje. Utilizo nuevamente la técnica del pincel seco. Pinto también la flor del centro. Terminado esto voy a mezclar un poco del marrón que utilicé al principio. Lo voy a mezclar con color cobre y voy a pintar donde hice la cartapesta. Haré el mismo proceso en la tapa. Bueno, ya falta poco. Con color bronce y con el dedo voy a pintar nuevamente el encaje. Lo hago con el dedo para pintar solo el encaje y no partes de abajo del encaje. Igualmente lo haré tanto en el bote como en la tapa. Bueno, nuevamente utilizo el color cobre y con un pincel pinto las arrugas que quedaron con la cartapesta. Con pincel seco para que quede color pero no súper marcado. Será una forma de destacarlas. Con color oro voy a pintar la perla de la flor y el detalle del agarrador del bote. Por último, con el dedo pintaré nuevamente sobre el encaje, esta vez mezclando el color bronce y el oro. El color oro le aportará más brillo y luminosidad, pero al ir mezclado no quedará tan llamativo, quedará más oscuro y le dará un aspecto más envejecido. Esto es simplemente pasarle un poquito el dedo, sin insistir demasiado, solo para aportarle pues eso, más brillo y luminosidad. Y así quedaría el bote terminado. Es genial. Un 2×1. Podemos decorar cualquier rincón de la casa y además guardar cualquier cosa que se nos ocurra. Estoy deseando saber qué piensas sobre este trabajo y si te ha gustado. Espero que me dejes un dedito arriba. Hasta el próximo vídeo.